Estos hombres, cuando salían a cazar en grupos de 10-15, debían de devastar aldeas enteras. La aventura continúa, nos encontramos en las regiones, en los estados más salvajes, más recónditos, más inexplorados probablemente de toda India. Venimos desde Arunachal Pradesh, más en concreto del Valle de Siro. Allí hemos estado conviviendo con la tribu Apatani, son místicos de los bosques, de las montañas, coexistiendo con la naturaleza a través de ese animismo. Convivimos con los chamanes, fuimos parte de algunos rituales, ellos famosos por sus tatuajes faciales, por las dilataciones nasales, en el caso de las mujeres más ancianas de las aldeas. Y fue realmente interesante. Desde Arunachal Pradesh estamos de camino, vamos de camino hacia Nagaland, otra de las regiones más recónditas del gigante asiático. Allí vive otra tribu, bien conocida por otro motivo completamente diferente y opuesto a este animismo pacifista. En este caso es una tribu guerrera, una tribu conocida por matar enemigos, por coleccionar cabezas humanas. Una cultura muchísimo más hostil, conocida como los Konyak. Y para ello debemos cruzar este río, este pequeño río a mis espaldas, el río Supansri, que además viene de los valles Apatani, del Valle de Siro, de toda esa región, y de este modo llegaremos hacia la isla de Majuli, donde toca pasar noche. Así que esperamos al barco que nos va a recoger y continuamos la aventura. Esto es India. Lo que pensábamos que iba a ser un viaje de 8 horas se ha convertido en más de 12, 13, ya no sé cuántas horas de coche han sido. Cambiando de ecosistema, de paisaje continuamente,
parecía que estábamos en Filipinas, por los cultivos en terraza, por las selvas, las montañas de selva frondosas, incluso por las caras de la gente. Muy curioso, todas estas tierras son demasiado interesantes. Tanto Arunachal Pradesh como Nagaland viven desde hace décadas, desde los 90 más o menos, sobre todo en adelante, varios conflictos, tanto étnicos como políticos. Hay cierta insurgencia, varias personas, varios líderes políticos, varios están en búsqueda. Son regiones con cierta inestabilidad. Además, mucho movimiento de personas de diferentes tribus y culturas. Aquí estamos ya en los poblados Konjac. Hemos llegado por la noche, por supuesto, pero mañana lo veréis. Estamos a escasos metros, literal metros, de la frontera con Birmania, con Myanmar. Y hay mucho tráfico, mucha afluencia, digamos, mejor dicho, de personas, de birmanos sobre todo, que pasan hacia aquí para comerciar, para los mercados. Y como digo, tierras muy interesantes. Los rasgos de las personas, puedes descifrar quién viene de Mongolia, del Tíbet, de Birmania, de Tailandia, de la zona central de India. Esto es una amalgama, es un mosaico de diferentes rostros y culturas. Bueno, ahora sí que sí, vamos a descansar. Y mañana, atentos con lo que viene mañana. Buenas noches. Chata ko nyakhnya longa ching mu longa ma pu lao chen pong ko ma ai cha ta ai la ha mi je kong la tu po mi cha la po mi chi la tu a chi la tam cha la nga la ka we la ya ma na chi yo ma kan ta ka pong ma mai nang ma pha la ka pu ha ka la ka ba pu a chi ma jing mu nang u la nang ma pha li ka pu le gan lang pe cham phai gan lang pam om la ga chen ti nam pa wa gun dai bin dai pe chen ti ba nang a la mai la long ma la je je dai mai chang a dai be li kim phe ma a ja a ram ma li pa je dai ga gan kam cham je ja lu tang a li chen nam pha mang u la ha la pa pa wa na gan ta ka pe mai pe le ai ku she a mi gan na ba nang a gan nang ma pha li ga pu ga phe ma shi ma sha nang ma an par shi ga ka lam ta chi ga la chai lu ma ka ha ro ani ami pe chi ga mi kwe no kan ga nga ga pu ko dren to ko mo ya ku ya te ya dong a we ble ya le we tai me ngo ya chen de we de ble na ge we bu hom te ge bu ne lai chen nu ga phe ma ka nya ka ha cha ba ha ling ba ha cha ling le ya ko la nga pu nam te cha ai le ble te ya nga rong ha jin ha cha ling le o ya Lo que acabamos de vivir en estos momentos, así conversando mientras que se terminan de cocinar estas ranas. Ha sido interesante, emocionante, ha sido un viaje al pasado, ha hecho cambiar mi pensamiento, mi mentalidad, y de esto os quiero hablar. Fijaos, los Konjaks forman parte de las tribus nagas, que son casi 20. Cada tribu naga tiene diferente expresión cultural, diferentes ropajes, diferentes tradiciones. Tienen semejanzas, pero obviamente también diferencias. Estamos en un momento de la historia único, irrepetible. Los cazadores de cabezas, una antigua tradición por la cual para convertirse en adulto
por la cual para ser respetado, los hombres, los guerreros con Jack, iban a cazar cabezas, a cazar enemigos. Estamos ante los últimos cazadores de cabezas, los famosos Headhunters. En una década ya no va a haber ninguno más. Ha sido muy interesante porque sabéis que yo no tengo buena relación, vamos a decir, buena imagen de la iglesia como tal. La religión para mí es lo más puro, es la fe de cada uno. Sin embargo, la iglesia es el organismo que, bueno, ha manipulado a través de esta fe de las personas. Por eso, algunas veces he hecho algunos malos comentarios respecto a la labor de misioneros, respecto a la destrucción de ciertas culturas, ciertas tradiciones, ya que el animismo lo consideran como paganismo, como algo satánico incluso. Lo que acaba de ocurrir aquí, y cuando yo aprendo, cuando tal vez en algo no estaba completamente acertado, lo reconozco y por eso estoy hablando desde el corazón en estos momentos. Aquí, en concreto en este lugar, no es lo mismo en otros lados, pero en concreto en este lugar, la vida no era fácil. Las guerras tribales estaban a la orden del día. Era una vida peligrosa en la que, como él decía, prácticamente no podían abandonar su poblado, al menos no de forma segura. Si lo abandonaban, les podían matar, como parte de incluso otros ritos animistas y sacrificios y demás. Él me habla, incluso él que vivió con orgullo aquellos tiempos, me habla de que prefiere mucho más esta vida y que si algo tiene el cristianismo es que los valores que conlleva son completamente respetables y apreciables. Él prefiere mucho más la vida del cristianismo y me ha parecido muy interesante. Muy interesante. Sin embargo, echaba la culpa a los británicos por introducir el opio y utilizarlo para dormir a la población. Lo poquito que he podido probar ya de las hojitas que echaron también ahí, muy salado y muy picante. Por eso lo mezclan con arroz realmente. De hecho, no sé qué hago con cuchara. Aquí siempre se come con la mano. Estos son los huevos. Vamos a probarlo todo. Pero fijaos que es interesante ver esto. Como hoy en día se visten. Y estos son también ciertos valores conservadores que llegan con el cristianismo y con los misioneros. No solo aquí, sino en todos los lugares donde han llegado. Donde vestían desnudos y orgullosos de la belleza humana, de la naturaleza humana. De repente hay que cubrirse cada vez más y es como malo mostrarse como tal. Y eso también, ese valor más conservador también llega con los misioneros. Por eso hoy también se visten así, de una forma más moderna. Estos son los huevos, vamos primero con esto. Se parece mucho a cuando compras un pez fresco y viene también con huevas. Mismo sabor, misma textura. La carne está muy buena. Aquí están secas, pero como las ponen en el bol con agua, jugosas, sabrosas. A mí me queda con lo que le.
Kakak macam lah tu teh, anyi lah tu teh, arem lah tu, ali lah tu teh, langui. Pak mat sudah teh, ali lah tu teh, cang lah orang tu teh, hiu mang tu teh, lekoi. Jadi chat teh biar kemana? Số ngày sau lúc cha hăng mà sẽ tay không phải chuyện liên Chú mấy bu lệ hội phải chú về mấy trà cháy trà lăng lại trà xuống trà ga ngâu vậy chú về có hồ kho nhưng xem chú về là cái con chú vậy con hồ kho chú coi hay em cả giữa cái hồ kho chú là anh nóc chừng chú coi. Y finalmente hemos podido encontrar 4 o 5 de los últimos cazadores de cabezas con Jack. Y remarco una vez más, esto está a punto de desaparecer. Estos hombres no hay un registro como tal, no saben la edad exacta, pero rondan los 70, 80, tal vez algunos incluso más años. Está claro que en menos de una década, como ya decía, va a desaparecer. Y los misioneros llegaron aquí en los años 40. Se mantuvo, realmente de nuevo se adaptaron a la nueva religión bastante rápido. Obviamente lo verían como una mejora respecto a la seguridad, ¿no? Más calidad de vida. No tal vez respecto a un dios u otro, sino simplemente una vida más cómoda. Eso es lo que ellos entendían que les proporcionaba. Para ya los 60-70 dejaron de hacer estas cacerías. Estos hombres, cuando salían a cazar en grupos de 10-15, debían de devastar aldeas enteras, imaginaos, y luego volvían y realmente era muy interesante cómo con la cabeza la llevaban al Metún creo que se llamaba, esta casa comunal en la cual cocían la cabeza, la limpiaban y el cráneo se entregaba al rey. Los reyes tenían casas enteras llenas de calaveras. Ha sido muy interesante, de hecho, que hoy también hemos podido conocer al rey. Este rey que nos ha recibido brevemente en su casa, una casa increíble, llena de tesoros, incluso marfil, antiguos gongs enormes. Muy interesante, la casa en sí era un museo. Él era bastante joven porque el antiguo rey murió hace poco. Este rey estaba reunido con otros Konjaks que venían desde Birmania, estaban en un encuentro importante, por lo tanto no hemos podido conversar más con él, pero ha sido interesante. Esta casa está dividida a la mitad India, mitad Birmania. Estoy seguro de que todavía algunos de vosotros os estaréis preguntando por qué no hemos visto ninguna calavera, dónde están estas calaveras. Incluso este árbol en el que estoy reposando, estoy descansando, era un árbol muy importante en los tiempos pasados, cuando todavía eran animistas. Aquí se colgaban también estas calaveras, estos cráneos humanos, como en las casas de los reyes. Imaginaos todo este árbol, que ya de por sí es algo mágico. Fijaos la enredadera en sí que es este árbol lleno de cráneos humanos. Hoy en día podemos ver cierto arrepentimiento. No quieren hablar de las personas que mataron, no quieren mostrar estas calaveras, y más aún los jóvenes. Si os dais cuenta, los nietos de estos cazadores de cabezas han nacido ya en un ecosistema, en un entorno completamente cristiano, con otros valores, renegando completamente de sus abuelos. Esto se provocó también, y al final es eso, es arrepentimiento. No lo quieren mostrar y están todas guardadas en unos lugares escondidos. Incluso las mujeres en los festivales portaban unos cestos con cráneos humanos, y ahora los festivales se hacen, pero les ponen cráneos de mono. Ahora ya no son cráneos humanos. Nos explicaban también cómo se mantienen algunas guerras en el presente todavía. Son por ganado, por animales y por tierra. Por ejemplo, un Konjak tiene vacas. Las vacas nunca están en un recinto, todos los animales están sueltos en la montaña. Y de repente se mete en plantaciones de arroz y le come las plantas a otro Konjak. Y este Konjak coge y le dispara a la vaca. Si el otro le reclama la vaca y no se la da, ya comienzan conflictos, comienzan guerras. Lo típico en zonas tribales, ganado y tierras. Estoy realmente contento y realmente orgulloso de lo que hemos conseguido filmar en esta expedición en la India. En el Valle de Shiro, con la tribu Apatani, animistas todavía, con los cazadores de cabezas en los territorios Konjak del estado de Nagaland. Esto ha sido increíble. De nuevo, por supuesto, con Luis hemos estado trabajando mano a mano, codo con codo. Y como ya iba adelantando en el anterior reportaje, esto lo hemos convertido también en una expedición. Hemos abierto estas rutas para que vosotros también podáis conocer
estas culturas, no solo los Zapatán y los Konjac, sino también otras que conviven en estos territorios, que las voy a filmar próximamente y que también vosotros vais a poder venir. Todo con Ojo de Nómada. Luis además va a estar guiando estas expediciones, va a ser el líder de expedición de Ojo de Nómada en estos territorios. Entonces, muy atentos a los próximos reportajes, a las próximas expediciones en ojodenomada.com. Y con esto sí, toca volver hacia el poblado de Mon, y una vez en Mon, regresar hacia España.